un tipo frontal, que en este ambiente o en este mundo no hay muchos como Adolfo. Tuve la suerte de tenerlo como técnico. Tuve la suerte que me cuentan cosas como futbolista. En el fútbol hay jugadores que marcan goles, hay jugadores que ganan partidos y luego, muy de vez en cuando, hay jugadores que cambian las reglas del juego para siempre. Esta es la historia de uno de ellos. Un hombre que, para encontrar su verdadero lugar en la cancha, tuvo que abandonar el lugar que todos esperaban que ocupara. La leyenda cuenta que en 1941, ante la lesión de su delantero estrella Roberto D'Alessandro, el entrenador de River Plate, Renato Cesarini, dudaba. Pero un sabio del fútbol, Carlos Peuchele, le dio la clave con una simple frase: con Roberto D'Alessandro en el equipo, todos tienen que jugar para él. Con Adolfo, en cambio, van a jugar todos. Adolfo Pedernera nació con un balón bajo el brazo. Para él era más que un juego, era una necesidad vital. Si no hubiera sido jugador de fútbol, algo malo me hubiese pasado. Me encantaba jugar y ver fútbol donde fuera, en la calle, en el potrero, con pelota de goma o de trapo. Jugar, siempre jugar. Era una pasión que traía conmigo. Era un prodigio técnico, un obsesivo que practicaba sin descanso hasta dominar el balón con ambas piernas. Que trataba de hacer las cosas lo mejor posible y siempre tuve entendido que día a día había que progresar, sobre todo en el aspecto técnico. Traté de hacer lo posible y no sé hasta dónde llegué. Ahora, de una cosa estoy seguro, que un mal jugador no fui. Su talento era tan evidente que, tras ser llevado a River por su amigo Lalo Correa, debutó en Primera División con solo 16 años. Y empecé a jugar en aquella época en quinta división, porque eran 2 quintas y 2 cuartas que había. Después venía una división que era hito de lujo, de la cuarta especial, que era el preliminar de los partidos de primera división. Después estaba la reserva y la primera, que ya era la aspiración, el sumum de todos nosotros, queríamos llegar a... En aquel River de los años 30, el club millonario compartió delantera con ídolos como Bernabé Ferreira y su mentor, Carlos Peuchele. Era una estrella, pero su rol, jugando como extremo o interior, aún no estaba definido. Pero en 1941, la máquina millonaria no arrancaba. River Plate acumulaba derrotas. El rígido sistema WM del entrenador Platko había fracasado. Su sucesor, Renato Cesarini, estaba contra las cuerdas. El 1 de junio, para enfrentar a Independiente, el delantero centro titular, D'Alessandro, cayó lesionado. Peuchele y Cesarini hablaban mucho, se escuchaban mucho, se respetaban en el saber. Carlos le venía diciendo al Tano que me pusiera de centro delantero. Fue entonces cuando Carlos Peuchele, su gran consejero, insistió en su idea revolucionaria. Pedernera debía ser el centro delantero. La propuesta era un sacrilegio. Pedernera era un insider, un organizador. No era un 9 clásico, no era un ariete. Cesarini, desesperado, aceptó. Adolfo Pedernera salió al campo con la 9, pero con instrucciones de hacer todo lo contrario a lo que se esperaba de un 9. Retroceder, asociarse, crear. River ganó 2-1 a Independiente. Pedernera marcó el gol de la victoria. Aunque D'Alessandro volvió y Pedernera fue al banco, el experimento había comenzado. El verdadero nacimiento de la máquina llegaría unos meses después. El 21 de septiembre, River visita a Independiente. D'Alessandro está de nuevo lesionado. Cesarini ya no duda y sitúa a Pedernera como 9. River ofrece una exhibición y vence por 4-0. Pedernera marca 3 goles. Ya no saldría más. El 19 de octubre, tras un 5-1 a Boca, el periodista Borocotó de la revista El Gráfico bautizó al equipo "Jugó como una máquina". Había nacido la máquina, pero ¿cómo funcionaba? Era un sistema 3-2-5 flexible, un fútbol circular basado en la rotación constante. Pedernera, el falso 9, retrocedía al círculo central arrastrando a los defensores rivales. Esto creaba espacios vacíos cerca del área que sus compañeros ocupaban con una coreografía táctica revolucionaria. Los 5 delanteros intercambiaban sus roles constantemente. Comprendimos que todos y cada uno de nosotros podía hacer su rol, que Moreno podía convertirse en puntero izquierdo esporádicamente y que en su puesto de 8 podía correrse. Lustó con su enorme despliegue y así cada uno de los delanteros cruzarse, cubrir y abrir las brechas necesarias para que las aprovechara el compañero indicado. Nos gritamos simplemente. En un tiempo, Moreno y Pedernera se llamaban con breves silbidos cuando formaban la pareja izquierda.
Ahora la compenetración es total y a veces hasta 3 delanteros tocan sus plazas simultáneamente. No sé si habrán notado ustedes que Moreno en el último partido que disputó contra San Lorenzo hizo el primer gol desde mi puesto de insider izquierdo mientras yo me encontraba cubriendo el suyo a la derecha. Moreno jugaba de 8, también retrocedía, mientras la Bruna de 10 atacaba el espacio como punta de lanza. Pedernera, otro maestro, creó toda una época. Mientras todos los centros se mataban en el área, él demostró cómo se podía conducir un ataque desde atrás. Y el que iba al dulce era yo. Si la defensa no seguía a Pedernera, el balón iba a los extremos, Muñoz y Lustó, que se entraban hacia atrás para la llegada de la segunda línea. River ganó los títulos de 1941, 1942 y 1945, deslumbrando a toda Argentina. José, porque era impresionante su físico, era impresionante cómo pedía la pelota, la quería siempre él. Entonces nos dimos cuenta que Muñoz y Lustó llegaban a la raya del fondo con una facilidad enorme. Y entonces dialogábamos con José y al mismo tiempo con Cesarini o con Peucheli. Y le decíamos, no, ustedes no se dan cuenta. Sí, hay que aprovecharlo. Se lo damos allá, los acompañamos, pase atrás. Y venía Moreno, venía la Bruna, hacía el goles yo, hacíamos todo. Así salimos descubriendo que Muñoz y Lustó eran 2 excelentes punteros, 7 y 11. Después nos dimos cuenta que Moreno era el que más aire tenía, era el que más bajaba, el que más la traía. Entonces, José, mirá, vos bajás, pero yo tengo aire también. Déjame acompañarte un poco, que acá el que tenemos que explotar es a Ángel. Entre 1942 y 1945 la máquina era la perfección y Pedernera era su indiscutido líder intelectual y táctico. El maestro, el geómetra del fútbol, el hombre que había inventado un puesto para sí mismo y un sistema para su equipo. Habían conquistado el fútbol argentino. Pero la perfección es frágil. Los rivales aprendieron que la única forma de frenar a la máquina era con dureza y tácticas ultradefensivas, lo que les valió el apodo de los Caballeros de la Angustia. Internamente, el desgaste y las diferencias en el plantel y sobre todo con el poderoso presidente del club, Antonio Liberti, comenzaron a fracturar al grupo. Moreno se fue a México en 1944. A finales de 1946, la tensión explotó. Tras un conflicto, la directiva de River, con Di Stéfano listo para reemplazarlo, tomó una decisión drástica. Vendió a Pedernera al Club Atlético Atlanta por una cifra récord. El 17 de noviembre, en un partido contra Huracán, Adolfo Pedernera se lesionó y tuvo que abandonar el campo. Sería la última vez que vestiría la camiseta de la banda roja. El maestro era despedido de su propia orquesta. La salida fue devastadora. El hombre que era sinónimo de River Plate estaba ahora en otro club. Lo de River Plate, mi querido club de tantos años, me resultó algo así como una puñalada que no se la deseo a nadie. No debe olvidarse que eso ocurrió después de 14 años consecutivos de entrega fiel. Yo llegué a la institución teniendo 14 años, debí abandonarla a los 28, el doble de años, y mi ilusión era seguir siempre allí hasta el final. Su exilio del club no fue para siempre. Tras una legendaria carrera como jugador y técnico por el continente, Pedernera entendió que su identidad no era solo la del jugador, sino la del maestro. En 1979 regresó a River Plate para asumir el cargo de director general del fútbol amateur. Usted ni se imagina lo que es para mí volver a River. Yo nunca me olvido que fui de una cuna muy humilde. Por otra parte, no me avergüenzo, pero lo que quiero hacerle recalcar es que el fútbol y River me dieron todo. Me acuerdo que eran tiempos de la cancha en Avenida Alvear y Tagle. Tenía 16 años cuando empecé a alternar con la primera. A partir de ahí mi vida cambió. Tuvo la genialidad de volver a construir una máquina, esta vez desde los cimientos. Jamás debe olvidarse que el aspirante es arcilla que necesita ser bien moldeada y que la consigna fundamental debe ser, primero, formar al hombre, luego al deportista cabal y finalmente, si es posible, al campeón. En 1984, durante un interinato como técnico del primer equipo, Pedernera rediseñó el plantel. Movió a Roque Alfaro de 10 a volante por afuera. Transformó a Héctor, el negro Enrique de delantero, a mediocampista. Consolidó a Francescoli como el 9 y ratificó a Alonso como el 10. Puedo decir que fue, aunque la gente a lo mejor tiene
tiene mala memoria. En el año 84, cuando se va a Cubilla de técnico de River, toma él forma interina y arma el gran equipo que a la postre sería campeón o ganaría todos los campeonatos después con el Bambino Veira. Él arranca con Alfaro de wing derecho, con el número 7, Enrique de 8, Francescoli de 9, yo de 10 y Teglia de 11. Era un maestro total. Por eso digo de que el fútbol no tiene misterio, que está lleno de misterios. Vino Don Adolfo y me dijo 3 cosas. No necesitó ponerse un reloj de oro, un traje caro. No fuimos al mejor hotel para explicarme con la pizarra o con la computadora. Me dijo, Enrique, mientras yo sea el técnico, el 8 de River va a ser usted. Yo no era 8, era 9. Y le digo, yo no... ¿Viste? Él me vio en esa posición, por algo será, por algo es su maestro. Y a mí no me desagradaba el hecho de jugar de mediocampista porque yo era de mucho despliegue físico. Nunca me quedaba parado, más allá de que cuando jugaba de 9 me pasaba lo mismo, corría. Y ahí pone a mí de 8, al Tolo de 5, porque estaba entre el Tolo y Mostaza, se decide por el Tolo, a Roca Alfaro lo pone por izquierda, y a Francescoli lo pone de núcleo. Y un maestro total, él. Interinato, Pedernera me había puesto de 9, él entendía que como él había jugado, yo era lo que él le decía un 9,5. Usted no es ni 9 ni 10, un 9,5, tiene que jugar ahí. Y bueno, y de ahí después vino Bambino y ahí quedé. La persona más importante con una frase muy sencilla. Roque, hola maestro, ¿cómo le va? Vení que quiero hablar con vos. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Vos querés jugar la primera River? Le digo, para eso estoy, para eso vine. Ponete cualquier camiseta menos la número 10, no te pertenece. La historia tiene un número 10. Ponete cualquier número en la camiseta y vas a jugar. Simplemente así. Entonces uno inteligente se da cuenta de las personas que a veces, porque él podría haber elegido a otro, sin embargo vino a hablarme a mí porque entendía todo lo que yo estaba sufriendo, poniéndome a veces la camiseta número 10. Cuando Héctor Bambino Veira asumió como técnico, se encontró con el equipo armado. Pedernera, el arquitecto oculto, había plantado la semilla táctica. La máquina de 1941 y el equipo campeón del mundo de 1986 compartían el mismo ADN, el de un hombre que entendió el fútbol como un arte colectivo. Su obra maestra final fue una escuela. Como director general de fútbol amateur, su misión fue sembrar el futuro. Bajo su atenta mirada surgieron talentos como Néstor Gorosito, Pedro Troglio, Claudio Canigia y Matías Almeida. Él sabía ver lo que otros ignoraban. Sobre el joven Ariel Ortega, su diagnóstico fue profético. Orteguita rompe los cánones normales, los defensores rivales saben que es capaz de salirles con un martes 13, no hace la cantada, inventa permanentemente. También detectó el carácter único de un muñeco llamado Marcelo Gallardo. A medida que se acerca al área, se aclara, no se nubla, es dueño de un fueguito interior que solo se les prende a los privilegiados. Su legado se extendió hasta la aparición de fantasistas como Pablo Aimar y Andrés D'Alessandro, y de goleadores implacables como Javier Saviola y Hernán Crespo. El maestro no solo les enseñó a jugar, les enseñó a respetar la historia que estaban a punto de escribir. Al final, las copas descansan en las vitrinas y los récords se superan, pero hay algo que el tiempo no puede borrar: la huella de quien no solo jugó al fútbol, sino que lo entendió. Adolfo Pedernera no solo cambió la táctica, cambió la ética. Nos enseñó que el talento sin conducta es efímero y que antes que el crack debe existir la persona. Fue el geómetra que dibujó el fútbol moderno, fue el maestro que enseñó a jugarlo, y fue por sobre todas las cosas un agradecido de la vida. Digo yo, también como el filósofo, que el agradecimiento es la memoria del corazón. Por eso pido disculpas si no llego a complacer a todos a los que de corazón a corazón les doy el mejor de mis abrazos,